Así como está de pie, hermanos, busque en la carta a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 4. Vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios y voy a estar leyendo el verso 15 y el 16. Me dice amén, ¿se lo tiene? Amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Tome su asiento, hermanos. Hoy nos dijeron que no hay visitas de amigos que lleguen por primera vez. Entonces este es un mensaje para toda la congregación hoy. Amárrese el cinturón y siéntase bien en su lugar donde está. Dice el verso 16, hermanos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esta tarde, hermanos, yo quiero hablar sobre las bendiciones que hay en el servirle a Dios. Bendiciones de servirle a Dios. ¿Cuántos creen que hay bendiciones en servirle al Señor? Debemos de tomar y analizar esas cosas a cada momento de nuestra vida. Yo quiero decirle una cosa. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cuya cabeza dice es ¿quién? Está hablando de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo y la cabeza dice es nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes saben que cuando la Biblia habla de crecimiento, habla, hermanos, siempre usa esa analogía del cuerpo humano. Y aquí el apóstol Pablo dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ustedes, hermanos, deben de saber, nosotros todos debemos de saber una cosa. Fíjese que yo estaba viendo que, ¿cómo se le llama a esas personas que son bien musculudas, que ponen su cuerpo bien? ¿Cómo le llaman? Fisiculturista. Ustedes les han visto cómo tienen su cuerpo esas personas. Pero yo estaba viendo que dice que esas personas cuando empiezan su entrenamiento tienen una máquina para ejercitar cada músculo de su cuerpo. Por eso es que ellos no solo se les desarrolla un músculo, una parte de su cuerpo. Ellos todo su cuerpo lo tienen. ¿Lo han visto? ¿Cómo se ven ellos? Yo quisiera nosotros vernos así. Pero todos sus músculos los han desarrollado. Y dice que cuando ellos inician esa carrera, toman esa decisión, tienen una máquina especial para cada parte de su cuerpo que ellos quieren desarrollar o quieren crecer. Entonces aquí el apóstol dice, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. ¿Qué hacen las coyunturas? Dice, hermanos, no. Todas las coyunturas, ¿qué dice? Se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Mire qué importante esto. En el cuerpo, hermanos, tenemos nosotros muchas partes y muchas coyunturas, pero todas están haciendo una actividad para que todo nuestro cuerpo funcione bien. Entonces nosotros alguna vez estamos pensando y nos preguntamos, hermanos,
Todos nosotros creemos en el progreso y el crecimiento de la iglesia, ¿sí o no, hermanos? Queremos que la iglesia siga prosperando, siga creciendo, siga edificándose. Tenemos que hacer lo que dice este versículo que hemos leído. Que tenemos que ser un cuerpo bien concertado y unido entre sí. Y que nos ayudemos mutuamente. Por todas estas coyunturas dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. ¿Cómo es que la iglesia va a crecer? La iglesia no la va a hacer crecer y la va a hacer seguir haciendo crecer una sola persona, un solo miembro. Tiene que ser una unidad bien concertada, una ayuda entre cada miembro. Así como en este cuerpo hay muchos miembros, muchos músculos, muchas coyunturas, pero todas hacen su función a la hora de que hay que ponerlo a trabajar. Así tenemos que ser la iglesia. Según dice, que se ayudan mutuamente según la actividad de cada uno para irse edificando en amor. ¿Queremos que la iglesia crezca? ¿Que siga creciendo? No, algunos no quieren, hermano. ¿Queremos que la iglesia siga creciendo y siga avanzando? El que no dice amén es porque es egoísta y dice yo ya soy salvo y qué, pues dice la gente. Y hay gente así, hermano. Si yo soy salvo, que se condenen esos perversos que no han querido venir al Señor. No, esa no es la visión y la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es que el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos salvos. Y ahora, una vez que hemos sido salvos, nos unamos todos juntos, unidos, concertados en la actividad de cada miembro, sacando adelante la misión de la iglesia, que es que predicar el evangelio de Jesucristo y que las almas sean salvas. Entonces, y hay una situación en por qué muchas veces las iglesias se estancan y dejan de crecer. Es porque los miembros dejamos de hacer la parte que a nosotros nos toca hacer. Y hay gente que cree que dice, bueno, yo ya soy salvo, gracias a Dios, y no estoy haciendo nada. Hay gente que dice, aunque sea raspadito, que yo entre ahí arriba, pues está bien, está bueno, aunque sea el último, dice la gente. Lo que pasa es que en Cristo no hay últimos, hermanos. Todos están en un solo grupo, todos debemos estar en un solo grupo. Entonces eso ha hecho muchas veces que nosotros nos descuidemos del servicio dentro de la obra del Señor, de hacer nuestra actividad, de hacer nuestra parte, para que suceda lo que la Biblia dice, que el cuerpo se siga edificando y creciendo en amor, para el propósito por el cual Dios nos tiene en este lugar. Hay gente que dice, bueno, ya soy salvo, gracias a Dios, si hago o no hago nada, yo quiero ser solamente de esas personas que llego y adoro al Señor, y gloria a Dios por eso, pero no es solo eso nomás. Yo en esta tarde le quiero decir que hay bendiciones grandes en servirle a nuestro Señor, que nos podemos estar perdiendo al quedarnos conformes solamente con decir, yo ya soy salvo y ahí estoy bien, gracias al Señor. Hay bendiciones que usted se puede estar perdiendo por no servirle al Señor. Y eso es lo que yo quiero dejarle claro en esta hora. Y a lo mejor usted se motiva, porque en la iglesia hay lugar para todo aquel que le quiera servir al Señor, hermano. ¿O usted cree que aquí no hay lugar donde no se le pueda servir al Señor? Aquí hay lugar donde hay que... Mire, aquí se está necesitando, hermanos, hacer limpieza el día sábado y hacer limpieza el día lunes. Y yo quisiera que si usted viene a esta iglesia y usted tiene deseo de servir, hermano, usted no me diga a mí, mire, hermano, mire, yo quiero servirle aquí, porque yo la puedo poner a hacer cosas que después usted me va a decir, no. Porque a veces, ¿verdad? Mucha gente dice, hermano, yo quiero servir, aquí estoy, hermano, yo quiero servir. Pues yo le digo, mire, ahí se han roto unos cables eléctricos, venga a ver si los arregla usted. Me va a decir, no, hermano, eso yo no sé de la Dios, me quemo y quemo la iglesia también. Entonces dice la Biblia que según la actividad de cada uno mejor sabe lo que puede hacer dentro de este cuerpo. Y usted debe decir, hermano, yo puedo servir en esta área porque eso me gusta y yo siento que sí lo puedo hacer. Eso va a ser más eficaz para la congregación. Eso nos va a ayudar a crecer y a salir más adelante. Pero es importante que usted tome en cuenta que toda parte, todo lo que se haga aquí en la iglesia, hablándose del servicio a la obra del Señor,
es importante, hermano, y es tan importante como el que predica, como el que enseña, como el que es líder, como el que repella un hoyito de aquí de las paredes de este lugar. Es importante porque todo es necesario dentro de la obra del Señor. Porque hay gente que cree que el que sirve solamente es el que está encargado en un liderazgo grande y alto. No. Aquí son importantes todas las cosas que se hacen. Por eso es necesario que cada quien haga su función de acuerdo a su posición, a la actividad que cada quien tenga. Haga su función para que así el cuerpo vaya edificándose y creciendo en amor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es servir para nosotros entonces, hermanos? Hay gente que dice, viene para la iglesia al culto y dice, voy para el culto, hermano, porque hay que servirle al Señor. Voy a orar, hermanos, porque hay que servirle al Señor. Mire, hay cosas que yo tengo que hacerlas para mí mismo. Como dijo un hermano que predicó acá, tener cuidado de los hijos. No esté esperando que se lo digan y que alguien venga y dice, es una responsabilidad suya. Es una responsabilidad, eso no es de nadie más, es de nosotros. Entonces, si usted viene a adorar a Dios aquí a la iglesia, ya aceptó al Señor y lo viene a adorar, esa es una necesidad suya por el bien de su vida espiritual. Pero venir al culto y adorar a Dios y orar por usted mismo, eso no es servirle al Señor. Ni hacer ayunos por uno mismo, eso no es servirle al Señor. Esa es una necesidad mía que yo tengo que hacer. Porque hay gente que dice, voy a ayunar porque tengo que servirle al Señor. Eso no es servir al Señor. Ahora, si usted cambia la oración por usted mismo y entra a una oración de intercesión, está entrando ya en un servicio al Señor. Porque interceder ya es servirle al Señor. Ayunar por la necesidad de otras personas, eso es ya entrar en un servicio al Señor. Entonces tenemos que entender que en la palabra de Dios hay un llamado que Dios me hace a buscar la salvación, a mantener una relación personal con Dios, pero hay un llamado que Dios me hace también al servicio, que es bien importante. Y por perdernos y por no estar haciendo nada muchas veces en la obra del Señor, nos hemos quedado estancados, nos hemos perdido bendiciones que la Biblia dice que hay en el servirle a nuestro Señor. Porque aquí decía alguien ayer que el que mejor paga es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de quitarnos la idea, hermanos. Hay gente que hace cosas en la iglesia que tal vez nadie las sepa, pero Dios sí las está tomando en cuenta que las está haciendo. Hay gente que viene y se tira de rodillas y empieza a recordar las peticiones que aquí se han puesto de personas que están pasando necesidades. Y uno no los mira a veces, lo está pasando como la señora que venía a la iglesia, dice, y se tiraba de rodillas y empezaba a orar por las almas perdidas. Y cuando el pastor predicaba, las almas venían y aceptaban a Cristo. Y el pastor tenía aquel concepto de que decía de que cada alma que se ganaba era una piedra que se le ponía en la corona. Y cuando un día llegan al cielo, y aquel pastor que había predicado y muchas almas habían aceptado, dijo, esa corona mía ya no le caben las perlitas, las piedrecitas que tiene. Y dice que sale el ángel y le entrega un alambre sin nada, y el puro alambre. Pero cuando llegó aquella ancianita que estaba de rodillas orando, cada día que había culto ahí en el templo, le entregan aquella corona con aquel montón de piedrecitas. Esto le llamó a decirle al hombre, le dijo, ¿por qué yo que he predicado y se han salvado muchas almas en mi mensaje? Esta corona sin nada y esta señora que solo llegaba a orar. Y le dijo ella, es que las almas que se convertían eran por las oraciones de esa anciana que intercedía cada día por las almas que están sin Cristo. Entonces hay que entender que el servicio a Dios no es solo hacer cosas aquí visibles a los demás. Hay cosas que usted puede hacer quizás que nadie las ve. Amén. Pero Dios está tomando en cuenta su actitud, su deseo de hacer algo por la causa de la obra de nuestro Señor. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. La historia que el hermano que está coordinando leyó en esta mañana, hermanos, ¿cuántos la meditaron? Ya se les olvidó. ¿Qué lectura fue? ¿Qué pasó en ese pasaje, hermanos, que es relatado en la escritura? Era una mamá
que estaba pensando en sus dos hijos. Ustedes saben que las mamás siempre están pensando en sus hijos. ¿Hay comida? Los hijos. Hay que hacer un puesto para algo. Mis hijos. Lo mismo le pasaba a esta señora. Ella vino con sus dos hijos. ¿Y qué había estado hablando Jesús momentos antes de este incidente? Estaba hablando de su muerte, de ir a la cruz y dar su vida. Cuando apareció la señora y le dijo, y dice que se presentó y se postraron. Queremos que nos hagas algo. Y Jesús le dijo, ¿y qué quieren que les haga? Y la señora, como todas las mamás, le dijo, yo quiero que en tu reino uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro. Esta señora era inteligente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo Jesús cuando ella le hizo esa petición? Le dijo, están pidiendo beber de la copa que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo tengo que ser bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad van a beber de esa copa y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi izquierda y a mi derecha, ¿qué le dijo Jesús? No es mío darlo. Eso es para quienes está preparado. ¿Y quién lo ha preparado? El Padre. Eso no se lo voy a dar yo, le dijo Jesús. Eso no es mío darlo, eso es del Padre. El Padre ya tiene ese lugar preparado para quienes Él sabe quién se lo va a dar. Entonces empezó la discusión entre los 10 y los 2, porque eran 2 de los apóstoles del Señor. Y Jesús les dijo esto. Ustedes saben, les dijo, qué es lo que sucede con las naciones y sus gobernadores. Que los que gobiernan las naciones se enseñorean de ellos. Porque por el puesto que ellos tienen, se enseñorean de los demás. Entonces, entre nosotros, dijo Jesús. Y si usted quiere leer, hermanos, en Mateo 20, capítulo 26, 27 y 28. Si lo pueden poner en la pantalla, póngalo, por favor. Entonces Jesús les dijo, miren, eso es en las naciones, la gente que no es gobernada por mi reino, la gente que no está bajo mi reinado. Pero Jesús le dice, pero entre vosotros no será así. Si no, dijo él, que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tendría que ser? Servidor. Ser vuestro servidor. Y aquí viene el problema. Aquí viene la situación o la equivocación que nosotros muchas veces tenemos. Entonces, hacerse grande, en otras palabras, ¿qué es, hermanos? Crecer. Porque eso es. Hacerse grande es crecer. Entonces Jesús dijo, entre vosotros no será así, sino que el que quiera crecer entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Servir. Bueno, ahora, otro concepto equivocado que nosotros tenemos muchas veces es que decimos, mire, yo aquí no le sirvo para ninguna gente, yo aquí no le sirvo para nadie, yo sirvo para el Señor. Una equivocación grande. Dios necesita que nosotros le sirvamos a Él. Si Él tiene, hermanos, gente mejor que nosotros allá arriba. Cuando lo querían hacer algo, Él dijo, no hombre, si yo quisiera legiones de ángeles vinieran mejores que ustedes, les dijo a los que estaban ahí. Legiones de ángeles vinieran y me librarían y pelearían por mí. El Señor no necesita que nosotros hagamos nada para Él. Él lo tiene todo, Él es todo. Pero no tenemos una equivocación que no, que yo lo estoy haciendo para el Señor. Lo que la gente diga no me importa, es para el Señor. Se nos olvida que nosotros le servimos a Dios a través de la gente que nos rodea, a través de la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Es así o no es así? ¿Por qué fue que Jesús les dijo a aquellos cuando les estaba hablando, les dijo, ustedes me vieron sediento, hambriento, desnudo, enfermo en la cárcel y no vinieron a mí? Y él dijo, y le dijeron, ¿cuándo sucedió esto, Señor, que te vimos y no venimos a ti? Jesús le dijo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Y cuando llamó a la otra parte que le dijo, ustedes me visitaron, me vistieron, me dieron comida y todo, les dijo, por cuanto lo hicieron con estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Entonces la mentalidad que debe tener una persona que le sirve al Señor es, claro,
El apóstol y la Biblia dice que cuando hacemos algo debemos de hacerlo como para el Señor. Pero en realidad se lo estamos haciendo a la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Cuando yo ayudo a un necesitado, cuando yo intercedo por una persona que está en problema y necesita ayuda y me pongo a la disposición, lo estoy haciendo primeramente pensando en el Señor, pero el Señor me está poniendo a esa gente para que yo demuestre lo que hay dentro de mí y la capacidad de servicio que hay en mí. Pero nosotros tenemos esa equivocación y por eso terminamos decepcionados. Por eso los líderes entregan. Por eso hay gente que está sirviendo a Dios y de repente sale diciendo, ya no hago nada, me quedo sentado, como si eso fuera poco. Mi abuelo tenía un dicho, una frase que decía, mira, Domingo, me decía, lo que no se usa se encoge, me decía. Usted sabe si eso será verdad o no. Pero lo que no se usa se encoge, lo que no se usa mengua. Lo que no se usa deja entonces de tener crecimiento. Y muchas veces, mucha gente dentro de la iglesia se está encogiendo en vez de crecer. Se está menguando. ¿Por qué? Porque ellos no saben la bendición que hay en el servir. Que el servir al Señor trae crecimiento a la vida espiritual individual de cada persona. Así como la iglesia crece cuando todos trabajamos juntos, la iglesia crece, también cada persona individualmente se desarrolla, crece cuando le da servicio al Señor. Porque eso es lo que dice el versículo. Si me pone el versículo 27, por favor, de San Mateo 20. Entre vosotros no será así, dijo Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Ser vuestro servidor. Y hay gente que a veces que dice, ¿y esta persona cómo ha crecido? Dicen, ¿cómo va alcanzando privilegios? ¿Por qué le están dando tanto privilegio? Bueno, que está creciendo. ¿Y en base a qué está creciendo? Al servicio que está dando. Pero como la gente no ha entendido la bendición que hay en el servir, por eso dije yo, la gente sencillamente dice, ya no me entrego, hermano, yo no veo nada. Quiero quedarme sentado. No se sabe que al quedarse sentado, alguien dijo, ¿cuándo dejas de crecer? Cuando dejas de servir. Si tú no estás sirviendo en nada, estás estancado en tu crecimiento. Por eso yo le digo a usted, levántese. Mi intención no es confrontar y que usted diga, el pastor me está diciendo que hay gente que no servimos para nada. No, mi intención es confrontarlo a usted para que se levante en servicio al Señor y su vida sea bendecida, sea prosperada y toda la iglesia sea bendecida también y seamos prosperados. Pero con gente que no trabaja y no quiere hacer nada, la iglesia no va a prosperar. Jesús dijo claramente, mas entre vosotros no es así. El deseo de los gobernantes de las naciones es hacerse grandes para tener derechos, para tener gobierno ejercer dominio sobre las naciones. Pero no, le digo, entre vosotros no va a ser así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos, todos los que están aquí, habremos lavado algún baño alguna vez aquí en este edificio, hermanos? Mira, hay gente que nunca ha lavado un baño aquí en la iglesia. Hay gente que nunca ha recogido una basurita que hay aquí dentro de la iglesia. Miran la basura y la meten así con el pie más debajo de la mesa, de la banca, para que no se vea. Pero hay otros que cuando miran una basura la recogen. Y dicen, este bote está lleno de basura, hay que sacarlo y tirarlo afuera. Pero usted ha visto, nosotros no, hermano. El baño está sin papel y va al baño. ¿Es incómodo eso, sí o no? Pero hay gente que ve eso. Alguien me dijo, esos baños sin papel, yo fui a buscar un rollo, lo usé, me dijo, y lo llevé de vuelta para quedar sin nada, para que otro también le pasara lo que a mí me pasó. Imaginen cómo somos nosotros. ¿Y saben qué es lo que está pasando en eso? Nos estamos quedando estancados. Porque cada vez que usted recoge una basura, mira un bote de basura lleno y dice, lo voy a tirar afuera, esto está sucio, voy a tratar de arreglarlo. Hay alguien que está tomando en cuenta. Tal vez el hombre no lo toma en cuenta, pero el que está ahí arriba sí lo está tomando en cuenta. Y cuando se llegue el momento que él diga, este es mi hijo, en lo poco me ha servido, este es el momento de exaltarlo, lo va a exaltar aunque no le guste a quien no le guste. Porque Dios así es. Pero muchas veces nosotros en la iglesia, hermanos, parecemos
a esos embalsamientos que hacen que como la gente, se mira más bonita esa gente muerta embalsamada que viva. Hace años llevaron una muchacha, una señora a El Salvador, de aquí de Estados Unidos, embalsamada. Yo le dije, esa mujer viene más bonita que cuando se fue, le dije yo. Es que bien pintadita y todo, bien arregladita. No, le dije, cuando la conocí aquí no era, la miro más bonita así. Pero está muerta. No tiene vida. Muchas veces nosotros parecemos embalsamados así dentro de la iglesia. Nos miramos bien bonitos, hermanos, bien vestiditos y todo, pero no tenemos vida muchas veces. ¿Por qué? Hemos dejado de crecer, de desarrollar. ¿Por qué? Porque no le hemos servido a nuestro Señor. Entonces recuérdese que una de las bendiciones grandes que Dios nos da en el servir es que nos da crecimiento. De repente puede hacer que le cueste, hermano, porque a veces la gente viene, solo llega y le quiere estar ocupando posiciones altas. Puede hacer que le cueste, pero hay alguien que no pasa por alto nada, y ese es Dios. De repente la gente se queda asustada y dice, y de la nada, de cero, pasó a ser diferente. Pues es que Dios ha tomado en cuenta lo que usted está haciendo. Como le pasó a Pedro aquella noche de pesca, que de cero pasó a tener una gran bendición grande. Así puede suceder, pero para eso hay que entender que entre Dios necesita que nosotros le sirvamos. Si queremos crecer, tenemos que levantarnos y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está mi lugar donde yo le puedo servir al Señor? Pero como decía el hermano Alberto, hay mucha gente que se levanta y dice, hermano, yo le quiero servir al Señor. Cuando uno le dice, pues hay muchas, vaya aquí a tal parte, ya se queda, no. Vaya y haga algo, hermano, empieza a hacer algo. ¿Sabe qué va a pasar? Que usted va a crecer como persona. Y también la iglesia va a crecer colectivamente para la honra y la gloria de nuestro Señor. Pero el siguiente versículo, entonces una bendición grande en el servir es que hay crecimiento. La gente que sirve crece. Dios la va prosperando, Dios la va promocionando a diferentes lugares más altos si le sirve. Pero el que no sirve, no sirve. El versículo 27 sigue diciendo, entonces, y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué tiene que ser? Esta es otra bendición. Hay bendición porque el que le sirve tiene crecimiento en su vida espiritual. Dios lo promueve. Pero también el que sirve, se habla acá. Cuando se dice primero, ¿de qué se está hablando, hermano? Primero se está hablando de cercanía. Se está hablando de proximidad. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién quiere estar más cerca de la bendición del Señor? ¿Quién quiere estar más próximo a esa bendición del Señor? Hay que servirle a nuestro Señor. Y si no, quiero llevarlo. Vaya conmigo al último libro del Antiguo Testamento. Y lea estos versículos que le queden en su mente, hermano. Malaquías capítulo 3. Capítulo 3, ¿lo tienen? Y el verso 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y qué importante es, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el padre que perdona a su hijo. ¿Qué dice? Y serán para mí especial tesoro. ¿De quién está hablando ahí? De los que temen a Jehová, de los que le sirven a Jehová. Dios está diciendo, serán para mí especial tesoro. Ahora, ¿qué es para usted un tesoro especial, hermano? ¿Y a dónde tiene usted algo que es especial para usted, un tesoro especial para usted? ¿A dónde lo tiene? ¿Cómo lo tendrá Dios a usted? ¿Cómo lo tendrá Dios? ¿Cómo nos tendrá Dios a nosotros? Como un tesoro especial. Pues dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Aunque no nos guste, me está diciendo
como que hay una mayor posibilidad de perdón cuando de repente alguien comete un error de una persona que le está sirviendo a Dios que aquel que no le sirve. Y yo en mi vida personal yo comprobé eso. Yo me recuerdo que cuando yo cometía un error en la casa, mi mamá siempre solo me decía, espérate que venga tu papá, me decía. Eso era lo que mi mamá hacía. Entonces yo era astuto. Entonces cuando yo sabía que había hecho algo malo, yo empezaba a tirarle zacate a los animales, empezaba a sacar a los animales que fueran a beber agua, empezaba a hacer algo, de manera que cuando mi papá llegara me hallara haciendo algo, porque yo sabía que si él me encontraba haciendo algo, que me decía mi papá, ¿qué hiciste? Venite, me decía, vamos a platicar, y vamos a ver cómo lo arreglas para que ya no lo volvás a hacer. Y ahí solucionaba el problema. Pero capaz que si mi papá me hallaba acostado sabiendo que había hecho un error, algo malo, y me hallaba acostado, me levantaba a correllazos de ahí, porque había hecho algo malo y seguía de ocioso. Eso es lo que la palabra está diciendo ahí. Pero en el día que yo actúe, los perdonaré, dice, como el padre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces es una bendición porque entonces me trae cercanía, me trae proximidad. Servirle al Señor me trae a mí estar más cerca de la bendición del Señor. Y el siguiente versículo dice, el versículo 18, entonces dice, póngale cuidado a eso, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios. ¿Usted cree que hay diferencia? Esa es la diferencia que Dios hace entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Si Dios pudiera venir hoy en este momento y tomar una fotografía de todos los que estamos acá y dijera a Dios, a los que sirven los saco de tal color y a los que no sirven de otro color, ¿cómo quedaría esa foto? ¿Cómo quedaría yo en esa fotografía? Porque entonces dice, la gente cree, porque aquí está un mensaje que le está dando al pueblo que estaba diciendo, y por demás es servirle a Dios, hombre. Si es igual, aquellos no le sirven y son prosperados y han sido bendecidos, y otros le han servido y han sufrido cosas, han sufrido problemas. Entonces viene la palabra de Dios y les dice, en el día que yo actúe, entonces van a ver la diferencia, porque los que me sirven los voy a tener como un especial tesoro en mis manos. Van a ver mi bendición. Porque si pecan, si hacen una desobediencia, los perdonaré como el Padre perdona al Hijo que le sirve. Y entonces van a ver la diferencia, van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En otras palabras, hermano, en ese versículo nosotros encontramos una figura, un paralelismo hebraico, que era cuando en dos renglones se decía lo mismo en diferentes palabras. Lo que me está diciendo allí, que el justo es el que le sirve a Dios y el malo, que es el que no le sirve al Señor. ¿O no recuerda usted la parábola de cuando se le dieron talentos a aquellas personas y uno dijo, yo mejor lo entierro? Cuando vino el padre de familia, ¿qué dijo? Y se presentó. ¿Cómo le dijo? Siervo malo y negligente, le dijo. ¿Por qué enterraste tu talento? Estoy hablando de lo que la Biblia dice, no es algo que yo me estoy inventando. A mucha gente de nosotros el Señor nos puede decir, siervo malo, negligente. Yo te di talento, yo te di habilidades que las podías haber puesto al servicio de la obra de mi Señor, sabiendo que yo iba a dar una recompensa, iba a dar un pago cuando volviera. Nosotros a veces nos estancamos y dejamos de servir porque estamos esperando que nos recompense el hombre, que nos reconozca el hombre. Hermano, si el hombre no nos reconoce, que no le preocupe eso a usted. Y un día de esto estaba diciendo con un hermano y me estaba diciendo, mire, y el supervisor de este territorio donde está la iglesia de Dios Nuevo Esmil, ¿cuántas veces lo ha ido a visitar, hermano? ¿Cuántas veces ha estado con usted? Y yo le dije, fíjese que no ha venido ni una vez aquí. Y me dijo, pero qué hombre ese. Y le dije, tenga cuidado eso, hermano. A mí me interesa que me visite la presencia del Señor, que visite la iglesia del Señor. Si el hombre no reconoce o no reconoce, a mí me tiene sin cuidado. Debe de estar ocupado en otras cosas que para él son más importantes. Pero eso no me preocupa a mí. Lo que me preocupa es lo que Dios está diciendo de parte de mí. ¿Qué Dios está viendo en mí? Amén, gloria a Dios.
El Señor dijo, entonces os volveréis y discerniréis. Un día vamos a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero al decir que Dios nos perdonará como el Padre perdona al Hijo que le sirve, nos está diciendo que hay proximidad, que hay cercanía en aquellos que le sirven a Dios. Porque en Mateo 20 Jesús dijo, y el que de vosotros quiera ser el primero, sea vuestro servidor, sea vuestro siervo. Entonces, la segunda bendición es que el Señor nos hace próximos a nosotros. Fíjese que yo puedo ver una situación. Todos nosotros sabemos la vida de Pedro. Pedro no era un muchacho estudioso. Pedro no tenía estudios. Era el menos estudiado. Era el más brusco muchas veces. Era el más arrebatado de todos los discípulos. Fue el que negó al Señor. ¿Y cuántas otras cosas, errores vemos nosotros en la vida de Pedro cuando él estaba con el Señor? Todo ese montón de cosas. Pero sin embargo, yo veo pero él fue el que caminó sobre el mar. Fue a quien Jesús se llevó a un monte cuando estaba desesperado. Él dijo, que venga Pedro, Juan y Santiago conmigo. Cuando se fue al monte de la transfiguración, ¿quién era el que estaba con Jesús ahí? Cuando Jesús resucitó, ¿a quién fue que dijo? Avísenle que he resucitado. ¿A quién fue? Fue a Pedro. 3 años de andar con el Señor Jesucristo, todavía andaba su machete con él, todavía andaba armado. Y no lo andaba para limpiarse las uñas, porque cuando llegó aquel soldado no le enseñó para qué lo andaba él. Entonces me enseña que Pedro era un hombre que, digamos, le hacía falta mucho. Pero tenía una virtud, Pedro, hermanos. Es que unos segundos, unos minutos después de haber sido llamado por el Señor, dice San Lucas capítulo 4, 38, que Pedro le abrió las puertas de su casa al Señor. Los llevó a su casa. Y el capítulo 5 de Lucas dice que unos pescadores que toda la noche habían estado pescando, estaban cansados, agotados, sin haber logrado nada. Cuando Jesús está predicando a la orilla del mar, ahí habían unas barcas. ¿Cuál fue la que Jesús usó? ¿Y a quién le dijo? Llévame un poco adentro de las aguas. Pedro le podía haber dicho, Señor, estoy cansado. Era ya de mañana y él había estado pescando toda la noche. Mucha gente en la iglesia dice, hermano, tengo que entregar este cargo. Estoy muy cansado. Ya no puedo hacer nada. Sin saber que lo que está haciendo es perdiéndose bendiciones de parte del Señor en su vida. Pedro hubiera dicho, Señor, toda la noche he estado pescando, busca a alguien que no esté tan cansado. Pero cuando Jesús le dice, métete adentro, llévame adentro para hablarle de adentro de las aguas en tu barca a la gente, Pedro fue obediente y metió a Jesús en su barca y lo utilizó el Señor como un medio de hablarle. Entonces me enseña a mí que Pedro, ¿a quién fue que Jesús se le apareció y le habló constantemente diciéndole, Pedro, me amas, Pedro, me amas? Fue a él, fue a este discípulo. Porque Jesús había visto en Pedro que aunque tenía sus defectos y cosas malas, era un hombre que estaba dispuesto a servirle a nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos de nosotros le queremos servir al Señor, pero cuando no llueve, cuando no hay nada, hoy no trabajé, hoy no estoy cansado, hay algo que hacer en la obra del Señor. Pedro era un hombre que aunque estuviera cansado, le decía al Señor, si hay algo que hacer, yo lo haré, Señor. Y por eso fue bendecido de parte del Señor. Por eso Jesús lo tomó como un grupo predilecto que estaba más cerca del Señor. Porque él siempre estuvo en los momentos importantes de Jesús. En su vida estuvo Pedro cerca de él. Era un hombre que le servía al Señor sin ver el costo, sin importarle el cansancio que podía haber. Y por eso tenía bendición. Ahora, otra bendición grande, hermanos, entonces en servirle a nuestro Señor, es que el Señor nos da revelaciones a nuestra vida. Mire, hay gente que a veces dice que yo siento que el Señor yo no avanzo y no tengo revelación de Dios. Yo quisiera hacer algo más y no puedo. Les quiero decir una cosa. ¿Cuántos han ido a los negocios, a las tiendas aquí? Y usted sabe que ahí hay un personal que sirve, ¿verdad? En las tiendas. Y hay una área donde todo el mundo puede entrar. Pero hay otra área que uno mira unas puertas. ¿Y qué dicen esas puertas?
empleados solamente. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? ¿Quiénes pueden entrar a esos salones, a esas partes? Los que sirven, los que trabajan ahí. Eso me indica que la gente que sirve a Dios tiene acceso a cosas más de parte del Señor. O si no, quiero dejar algo claro. ¿Con quién es el que usted platica? ¿Con quiénes que conocen más de su vida? Las personas que están cerca de usted, que trabajan con usted. Mire, yo me recuerdo el primer sábado que venimos aquí, hermanos. Tal vez yo no hice nada, sí hice algunas cositas. Pero la verdad que estábamos platicando ahí y yo conocí cosas de los hermanos que estaban trabajando y me estaban platicando. Y yo les contaba algunas cosas a ellos y ellos me contaban cosas a mí. ¿Por qué estábamos en esa relación y por qué estábamos conociendo eso? Porque estábamos juntos en el servicio. Teníamos acceso a ese momento. Entonces, cuando las personas le sirven al Señor, el Señor les da acceso a cosas más grandes a su vida, de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero esa lejanía sin servicio al Señor a veces nos deja estancados a nosotros, hermanos. Entonces, si usted se mete en servicio al Señor, va a ver cómo Dios también le revela cosas, lo bendice a su vida. Y voy a terminar diciéndole también que para otra bendición del servicio, para que oremos juntos en este momento, en este día al Señor. Otra bendición del servicio al Señor es que el servicio nos da realización en nuestra vida. O usted no se siente realizado después que presta un servicio. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y tendrá satisfacción. Se está hablando de Jesús. Se está hablando del Cordero inmolado. Y dice que ese Cordero, aunque se habla de su sufrimiento, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y tendrá satisfacción. Cuando nosotros servimos al Señor, vamos a ver ese fruto y vamos a sentirnos satisfechos para la gloria de nuestro Señor. Hermanos, ponle cuidado a esto. Nosotros hemos perdido ese principio de servicio al Señor y por eso muchas veces no nos sentimos realizados. Y le quiero dar un consejo a los padres que están acá, que tienen juveniles. Pongan a sus hijos a que sirvan, hermano, en algo. Deja de estar invitando a los papás cuando hay culto de juveniles a que vengan los papás a hacer limpieza. Llame a todos los juveniles y dígale, vamos a limpiar la casa de Dios hoy. Porque a mí me da pena muchas veces que muchos juveniles no están realizados. ¿Saben qué tienen? Están deprimidos. Han dicho que se quieren quitar la vida. Y digo yo, y estos tipos tío, empezando a vivir. También que la quite un viejo por tantos porrazos y golpes que ha recibido. Pero estos niños, digo yo, que están empezando a vivir, que me digan a mí que están deprimidos, que se quieren quitar la vida, que no le dan sentido a la vida. Pero es porque se ha perdido ese espíritu de servicio que hay. Porque el servicio nos trae realización, nos da satisfacción. Cuando uno sirve, se empieza a sentir satisfecho. Ese esfuerzo que usted hace por servirle, pero alegra su alma. Yo me recuerdo yo nunca pensé en matarme cuando vivía en mi cantón, ni me sentí deprimido. ¿Y sabe qué hacía? La tienda de la casa donde yo vivía estaba como 45 minutos a pie para llegar y otros 45 para regresar. Y mi mamá por una cajita de mentol me decía, vengan a traer esta cajita de mentol a la tienda. Allá iba yo, hermanos, caminando 45 minutos, regresando en otro. Le dije, aquí estamos, allá vine. Y se me olvidó la otra, pues vaya otra vez a traer. Y me di. Pero estaba ocupado, estaba haciendo algo, no había lugar para decir que estaba deprimido, que me iba a quitar la vida. Yo le di gracias a Dios por todo eso. Pero claro, como hoy en las casas los papás le ponen todo a sus hijos, hasta la comida a la mesa, a la cama, y no hacen nada. Están deprimidos y no hayan que hacer y se quieren quitar la vida. Ponga a sus hijos a que hagan algo, hermanos, a que sirvan algo. Son niños, son juveniles, pueden hacer algo. En la iglesia del Señor pueden hacer algo en la iglesia. Pero nuestros hijos están acostumbrados a que se les dé todo y el viejo matándose y matándose para darle todo al hijo,
para que el hijo lo pierda y lo malbarate cuando ese viejo ya no esté, esa vieja ya no esté. El servicio nos trae realización de nuestra vida, se siente satisfacción. Dios bendiga a esos juveniles que ya se están incorporando al ministerio de Ujieres. Y aquí hay damas, hay caballeros. En cualquier ministerio de la iglesia, involúcrese y diga: yo quiero involucrarme en esta área, yo puedo hacer algo. Quizás no haga mucho, pero lo poco que haga es valioso delante del Señor. Recuérdese cuando aquel hombre invitó a los trabajadores a la viña. A uno los llevó a las 6 de la tarde, a otro los llevó a las 9, a otro los llevó al mediodía, a otro lo llevó a las 3 de la tarde, y a otro, el último, lo llevó a las 5 de la tarde. Ya solo faltaba 1 hora de trabajo. Pero a la hora de pagar, el Señor le pagó al que había trabajado 1 hora igual que al que trabajó todo el día. Y aunque hubo protestas y reclamos, el Señor le dijo: amigo, yo no te hago agravio, yo te estoy pagando lo que te dije, y yo quiero hacer esto con este. ¿Por qué te enojas tú? Entre ahora usted al servicio a la hora del Señor, que si solo le va a servir 1 hora, en aquel día le va a pagar igual que cualquier otro que sirvió años en la obra del Señor. Pero haga algo para la gloria de nuestro Señor. Empiece hoy, métase hoy. El servicio entonces nos trae realización en nuestra vida. Mire, hermanos, hace años en El Salvador yo conocí una pareja. Todo el tiempo estaban en discusión. Decía algo la mujer, discutía el marido. Decía algo el marido, le discutía a la mujer. Hacía algo el niño, discutía. Y yo entre mí decía, esto decía yo, el día que uno de ellos se enferma, veneno le va a dar el que esté alentado a la que está enfermo. Esa era mi impresión y eso era lo que yo pensaba. Si están discutiendo tanto, dije yo, por cosas pequeñas, todo el tiempo están. El día que se enferme, que el hombre necesite de su mujer, porque a veces uno se enferma. Y mi esposa me ha tenido que llevar el agua a la cama o una medicina a la cama. Y entre mí decía, esto si se enferma el uno, lo va a matar, veneno le va a llevar a la cama para que se muera. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Que un día el hombre cayó enfermo. Le cayó una enfermedad de la cintura, que le dijeron que eran los tendones, los nervios, así, de manera que se le puso como tullida las 2 piernas. Y el hombre no podía caminar, sin fuerza en sus brazos. Ese hombre duró con esa enfermedad como 2 años. Y la mujer lo limpiaba, lo aseaba, lo bañaba y le daba comida en la boca con una cuchara. Después que pasaron esos 2 meses de esa terrible enfermedad y el hombre se sanó y se levantó, el hombre dijo, ahora entiendo la clase de mujer que yo tengo, dijo él. Y ahora no hay motivo para lo cual yo estar discutiendo con mi mujer. Es una buena mujer, dijo. Si me ha servido hacia mí ella en este momento que yo necesité, yo haré lo mismo con ella cuando sea necesario. Se acabaron los pleitos, se acabaron las discusiones. Ese matrimonio fue restaurado y bendecido por causa del servicio que la esposa le prestó a su marido cuando lo necesitó. Porque el servicio trae realización en nuestra vida. Nos realiza, nos trae bendición grande. Yo no sé qué está pasando en su casa, en su familia. Que hay gente a veces que quiere servir en la iglesia, pero en su casa no sirve. Empiece por su casa. Empiece a decirse, voy a servirle a mi esposa, voy a servirle a mi esposo. Y sus hijos van a aprender eso de ustedes. Pero si sus hijos están viendo que ustedes en la casa se agarran del pescuezo uno con el otro, ya le está frustrando la vida a su hijo también. Me quedé sorprendido un día de estos, cuando en la televisión salió esta información y dijeron que habían unos muchachos juveniles que estaban diciendo que ellos estaban promoviendo el matrimonio entre el mismo sexo, porque dijeron, estamos viendo que en la tele salen 2 hombres abrazándose y diciendo que se dan amor el uno al otro. 2 mujeres abrazándose y besando, que se están dando amor la una a la otra. Pero en mi casa, dijo, mi papá y mi mamá viven como perros y gatos.
Estamos aceptando la ideología y la idea tergiversada de que hay más amor entre hombre y mujer entre mujer, y no entre un hombre y una mujer. ¿Qué piensa usted de eso, hermano? ¿No será que nosotros mismos estamos distorsionando la mente de nuestros hijos con lo que ellos están viendo en nuestra casa? Es tiempo que cambiemos. Tiempo que nos levantemos y le digamos al Señor: yo quiero ser diferente. En vez de discutir con mi marido, con mi mujer, le voy a servir. Porque quizás con este servicio me la voy a conquistar, a que ella pase a ser una mujer diferente, o sea, un hombre diferente, y en esta casa se glorifique tu nombre. Pero es que el servicio nosotros lo hemos relegado, hermanos, allá lejos. No lo queremos hacer, y no sabemos que si queremos ser grandes, sirvamos. Si queremos estar más cerca, sirvamos. Si queremos recibir revelación, sirvamos. Si queremos sentirnos satisfechos y realizados, sirvamos. Si no hemos hecho nada hasta hoy, los podemos levantar hoy y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, heme aquí. Póngase de pie, por favor. Y mi intención no es confrontar a nadie, sino motivarlo a que nos levantemos y hagamos algo para la gloria de nuestro Señor. Mientras adoramos, hermano Josué, con ese canto que dice: yo me rindo a Él, vamos a dar lugar a que si usted quiere venir al altar. Y en base a lo que hemos estado hablando de las bendiciones que hay en el servirle al Señor, yo lo invito a usted, hermanos. Hay mucho que pueda hacer en la obra del Señor. Si usted se ha quedado estancado, usted le ha servido antes y hoy no hace nada, venga al altar y dígale: Señor, revélame, Señor, ¿en qué lugarcito yo voy a empezar a hacer algo para tu obra?